Muy bien, hola a todos, buenas noches, Dios los bendiga, gracias por estar eh, acompañándonos en esta noche especial de Jueves Santo. Gracias precisamente por estar con nosotros. Queremos saludar precisamente a todas las personas que nos están acompañando en este momento, a todos aquellos que han tenido pues a bien querer escuchar este mensaje. Es un mensaje poderoso, pensamos nosotros. Es un mensaje que va a traer mucha esperanza, es un mensaje también que nos va a poner a reflexionar tremendamente. Y el tema de hoy precisamente se llama Pilato y la presión social. Queremos, pues nada, adelantarles un poco. Miren, el objetivo precisamente de este mensaje que queremos traer hoy eh, es para un reavivamiento espiritual. Precisamente se trata de que podamos discernir, podamos entender un principio que queremos tocar en esta noche y que es un tema, pues precisamente para muchos jóvenes. No quiere decir que no sirva para todos nosotros, sino que el tema va a ayudar muchísimo a muchos jóvenes que precisamente pueden sufrir de esta presión social. Así que los quiero invitar a que tengamos una palabra de oración. Repito, el tema se llama Pilato y la presión social. Poncio Pilato, el personaje histórico, procurador romano, y precisamente cómo la presión social lo llevó a tomar decisiones equivocadas, y es lo que queremos transmitirle hoy a todos ustedes, muy especialmente a los jóvenes. Así que quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración antes de iniciar. Entonces, para que por favor inclinen su rostro, vamos a orar. Tenemos pues un pequeño problema técnico con nuestra webcam que esperamos pues solucionar en nuestra próxima sesión, en la sesión de mañana. Así que los invitamos a que nos acompañen mañana, misma hora, 7:10 de la noche. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a orar. Eterno Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por este nuevo día. Gracias te damos, Señor, porque nos das estos días para poder reflexionar un poco más en tu palabra, para poder conocer eh, muchos más principios. Y en esta noche queremos estudiar precisamente qué fue lo que pasó con la presión social y que esta presión precisamente hizo que Pilato tomara una decisión completamente equivocada. Ayúdanos a entender por medio de tu palabra cómo evitar precisamente estos errores, cómo evitar rechazar a Jesús precisamente por una presión social. Y quiero poner en tus manos a cada persona y a cada joven que escuche este mensaje. Por favor, te suplicamos tu compañía y la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, como les comentaba, nuestro tema está centrado precisamente en Poncio Pilato y precisamente el rechazo hacia el Señor Jesucristo. Y bueno, que esto precisamente nos pueda servir para, para poder entender la gravedad de este tema, de la presión social. Lo primero que vamos a leer, y aquí voy a poner la pantalla en grande para que podamos leer todos nuestra Biblia, podamos leer la Biblia. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 27, vamos a leer varios versículos bíblicos, pero especialmente vamos a ir a Mateo 27 en esta ocasión y vamos a leer desde los versículos 15 hasta el 26. Vamos a leerlo de largo y vamos a empezar a hablar un poco más acerca de precisamente quién es Poncio Pilato, un poco uno de los aspectos de su vida, especialmente para cuando era procurador romano de Jerusalén en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús. Dice así la escritura. En cada fiesta el procurador, ¿sí? En cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando ya estaban reunidos, les preguntó Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Pues bien, pues bien sabía él, bien sabía Poncio Pilato, que se lo habían entregado por envidia. Punto importante acá, punto importante. ¿Mm? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir,
No te metas con ese justo que hoy, en sueños, he sufrido mucho por causa suya. Punto importante número 2, versículo 20. Los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas para que reclamaran a Barrabás y se diera muerte a Jesús. Punto número 3, sumamente importante. Seguimos leyendo. Tomó la palabra el procurador Poncio Pilato y les preguntó, ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dice, pues, ¿qué voy a hacer con Jesús, que llaman el Mesías o el Cristo? Responden todos, que sea crucificado. Él insistía, Pilato, él insistía, ¿por qué? Digo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada más fuerte, que sea crucificado. Viendo Pilato que todo era inútil, sino que al contrario iba aumentando el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de mandarlo azotar para que lo crucificaran. Pues bien, en este orden de ideas estamos viendo un relato donde vimos tres puntos muy importantes. Hay un cuarto y precisamente tiene que ver con el versículo 24. El cuarto punto importante es precisamente cuando Pilato veía que la cosa era inútil, que era inútil precisamente soltar a Jesús y que esto iba precisamente aumentando todo el problema, la gente se estaba pues prácticamente desordenando más de lo normal, pues ahí entonces tomó una decisión. Cuatro puntos importantes que vamos a tratar de mostrar, de ilustrar en esta noche. Hay un libro muy bueno, se los recomiendo, se llama El deseado de toda la gente, es un excelente libro, comentario acerca de la vida de Jesús. Y precisamente en la página 686, fíjense lo que nos dice. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús. Entonces, esto pasa cuando le traen a Jesús. Precisamente esto pasa cuando le traen a Jesús. ¿Mm? Y tenemos entonces que hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que vio Pilato cuando vio a Jesús por primera vez? Y situémonos en la escena. Yo sé que muchos han visto, por ejemplo, la película La Pasión de Cristo, otros habrán visto la película Jesús de Jeremy Sisto, otros habrán visto la película La vida pública de Jesús. Sin importar cuál versión haya visto, simplemente les pido que nos pongamos en la escena. Jesús viene por primera vez, que fue traído precisamente por los fariseos, por el Sanedrín, como un criminal, y entonces vamos a ver qué fue lo que vio Pilato. Realmente, ¿qué fue lo que vio Pilato en esa primera impresión que tuvo de Jesús? Les leo el comentario, lo que dice, el deseado de todas las gentes. Dice, Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Escrutadoramente quiere decir que se fijó en él, que lo miró primero como mirándolo de arriba para abajo, a ver si era bien criminal, a ver qué pasó. Tenía, tenía exactamente que examinar a Jesús, lo tenía que examinar. Sigue diciendo el comentario, muy bueno por lo cierto, por demás. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. Entonces, es como si Pilato precisamente fuera la primera vez que viera a una persona completamente inocente y que su persona, la persona de Jesús, precisamente lo que mostraba en ese momento era bondad y completa nobleza. ¿Mm? Sigue diciendo, en su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante llevaba los estigmas, no llevaba, perdón, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Así que en una primera instancia lo que Poncio Pilato vio en Jesús cuando se lo entregaron por primera vez fue un hombre enteramente justo,
Fue un hombre completamente justo, un hombre precisamente inocente de todas las acusaciones que estos miembros del Sanedrín, que estos miembros del clero hacían contra él. Así que eso fue lo que vio precisamente Poncio Pilato. Eso fue lo que vio. Ahora, algo sumamente interesante es que precisamente Pilato no le creía a los judíos. ¿Cómo podemos comprobarlo? Fíjense precisamente en el punto número 1 que les habíamos señalado. Mateo 27 y en el versículo 18 precisamente dice, pues bien sabía que se lo habían entregado por envidia. Punto supremamente importante. Entonces, precisamente, y lo cuentan los evangelios sinópticos, de hecho los 4 evangelios lo muestran, que este señor Poncio Pilato está frente a Jesús y empieza a hacerle una serie de preguntas, lo examina, le da el escrutinio. Una y otra vez le pregunta cosas, una y otra vez le dice cosas, y precisamente llega a una serie de conclusiones. Vamos a ver esto un poco más a profundidad. Vamos a Juan capítulo 18, el Evangelio de Juan, el capítulo 18, y vamos a leer desde los versículos, vamos a leer desde el versículo 33. Vamos a leer desde el versículo 33, donde dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Empieza su escrutinio, empieza una labor de investigación para comprobar si lo que le decían los miembros del Sanedrín era verdad o no. Empieza ese escrutinio, pero Pilato tenía sus dudas. Entonces empieza ese interrogatorio. Versículo 34, Jesús le respondió, ¿dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y es interesante esta pregunta porque dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Mm? Sigue diciendo, versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Mm? Versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y aquí voy a dejar subrayado esto en la Biblia electrónica que tengo, porque es importante tener en cuenta este punto. Después del escrutinio, después de que precisamente Poncio Pilato una y otra vez le pregunta a Jesús, le hace preguntas y preguntas para ver si las acusaciones de su nación y las acusaciones de los sacerdotes eran verdad, precisamente llega a la conclusión y esta fue, yo no hallo en él ningún delito. No hallaba en él ningún delito. De una u otra manera, precisamente Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente. Poncio Pilato precisamente no quería eh, matar a Jesús, no lo quería hacer. Poncio Pilato precisamente buscaba la forma de soltarlo y él recibió un buen consejo que más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver un texto en paralelo. Vamos a ir, por favor, a Lucas. Lucas, el capítulo 23. Lucas 23. Y vamos a leer los versículos 13 al 16 y luego el versículo 22. Dice, Lucas 23, versículos 13 al 16, nos dice, entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo.
pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Tremendo. Poncio Pilato vio, descubrió por sí mismo que Jesús era inocente de los cargos que se le acusaban. Poncio Pilato sabía que estaba tratando con un hombre justo, inocente. ¿Mm? Tremendo. Versículos 15 y 16. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. El hecho es que Poncio Pilato no encontró ninguna culpabilidad en Jesús. Poncio Pilato estaba haciendo todo lo posible para soltarlo, porque recibió un buen consejo. Ya vamos para allá, vamos de a pocos. Entonces queda la pregunta, ¿por qué entonces Poncio Pilato condenó a muerte a Jesús? Y lo que vamos a descubrir es tremendo. Del libro que les comenté, El deseado de todas las gentes, en la página 700, se lo recomiendo muchísimo. Fíjense algo completamente interesante que habla precisamente de Poncio Pilato y por qué terminó condenando a Jesús. Entonces, nos dice lo siguiente. Pilato anhelaba liberar a Jesús. Eso es clarísimo y la Biblia lo dice. De hecho, más adelante vamos a ver que él salió 3 veces en el Evangelio de Juan. Ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Juan. Ya lo vamos a leer, de hecho, también. Vamos a ver que Pilato hizo todo lo posible y salió 3 veces para decirle al pueblo, a los gobernantes y a los fariseos, a los sacerdotes, que Jesús era inocente, que Jesús es inocente. ¿Mm? Sigo leyendo. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Punto clave acá. Y lo repito, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Y aquí tenemos entonces algo clave para que podamos entender por qué finalmente Poncio Pilato eh, condenó a Jesús a muerte. Miren, pasó lo siguiente. Según la historia, y esto lo cuenta la historia, lo pueden ustedes averiguar en Wikipedia, lo pueden mirar en las enciclopedias, en la historia romana, Poncio Pilato precisamente no estaba muy bien que digamos ante el César. La historia cuenta precisamente que Pilato pues venía de una serie de fracasos como procurador y gobernador y prácticamente su última oportunidad estaba en Jerusalén. Cuenta la historia que César precisamente lo envió a Jerusalén porque pues prácticamente era un pueblo pacífico, era un pueblo dócil, era un pueblo donde prácticamente pues los problemas eran de orden menor, así que en ese orden de ideas pues se le dio esa última oportunidad y César le dio esa última oportunidad. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, Pilato, como se dice coloquialmente, estaba caído con el César. Estaba prácticamente en su última oportunidad. Un error más, un error más y prácticamente su cabeza rodaría. Uno más. Perdón. Entonces, el primer factor, precisamente para condenar a Jesús a muerte, era para conservar su estatus antes que hacer lo correcto. Yo tengo que conservar mi estatus, yo tengo que conservar mi gobierno, yo tengo que conservar mi vida antes de hacer lo correcto. Él sabía que Jesús era inocente y por eso se hace hincapié en las escrituras de que Pilato salió 3 veces, y ya lo vamos a leer más adelante. Pilato salió 3 veces precisamente a decir que Jesús era inocente. Desconfiaba precisamente del escrutinio del pueblo. Él mismo le hizo un escrutinio a Jesús, le hizo un interrogatorio, precisamente a raíz de que habló con Jesús, se dio cuenta que era inocente, que no había ningún crimen en él, pero el primer factor para condenarlo era conservar su vida.
Y ya vamos al punto 1 de la conclusión. Tengámoslo ahí presente. Punto número 1, quería conservar su estatus, quería conservar su vida. ¿Mm? Vamos de nuevo a las escrituras y volvamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 y vamos a leer los versículos 18 y 19, porque aquí precisamente, más específicamente en el versículo 19, viene un excelente consejo. Su esposa, precisamente a su esposa, le da un buen consejo. Y dice Mateo 28, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Me gusta comparar con otras Biblias lo que dice este versículo, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, como dice la Nueva Reina Valera 2000, dice, no tengas nada que ver con aquel justo. ¿Mm? Lo que dice la Biblia Serafín de Aucejo, me encanta esta versión, la tengo en físico, es muy buena versión. Dice, no te metas con este justo. ¿Mm? En la versión Dios habla hoy, dice, no te metas con este hombre justo. ¿Sí? La versión en inglés nos dice, no hagas nada a este hombre justo. Estas traducciones precisamente me gustan mucho porque pueden darnos una mayor amplitud precisamente de lo que puede llegar a decir las escrituras con respecto a un solo versículo, con respecto a un solo versículo. Así que en ese orden de ideas, y ustedes están viendo en la pantalla la versión Serafín de Aucejo, no te metas con este hombre justo. ¿Mm? Y aquí viene el punto número 2. Cuando tú vas a tomar una decisión y tal vez te importe más tu estatus, te importe más conservar tu vida y negar a Jesús, alejarte de Jesús, sacarlo de tu vida, siempre te va a llegar el buen consejo. No lo rechaces. Y tal vez lleguen tus amigos a decir, ay, es que el ser cristiano es aburrido, usted ya no les pasa tiempo con nosotros, usted ya no sale a rumbear, usted, todas las cosas que obviamente pues nos dicen a todos los que hemos iniciado el camino de seguir a Jesús, de seguir a Dios. Pero ahí viene el buen consejo. ¿Mm? En este caso la esposa le estaba diciendo, no te metas con este justo, no lo condenes a muerte, sálvalo, no lo condenes, no lo saques, no lo niegues, pilas. Y es un buen consejo para los jóvenes de hoy en día. Las multitudes pueden llegar a decir muchas cosas con respecto a nosotros, que pueden tener razón, claro está, podrían tener razón, por nuestro mal testimonio, claro está. Pero Jesús es diferente. Jesús no traiciona, Jesús no te va a dejar solo, no te va a dejar tirado. Jesús siempre va a estar ahí para ti. Por lo tanto, las acusaciones que hagan en contra de Jesús son falsas, porque Él es justo. Él es justo. Y habrán personas que te quieran alejar de Jesús, pero siempre va a dar el buen consejo, no te alejes. No te alejes. Siempre va a llegar el buen consejo y este punto es clave. A Pilato precisamente le quedó sonando este consejo y más adelante en las escrituras precisamente vamos a ver cómo fue que él quiso asumir este buen consejo hasta que llegó lo de su estatus y la presión social. Versículo 20, vamos a leer Mateo 27, versículo 20 y luego el versículo 24. Versículo 20, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas para que reclamaran a Barrabás y se diera muerte a Jesús. Entonces, él estaba pensando primero en su estatus y en salvar su vida. Entonces viene su esposa y le da un buen consejo. ¿Mm? Pero a partir de ahí, aquí es donde entran las muchedumbres, aquí es donde entran las turbas. Y precisamente fijémonos que habían personas que dicen que persuadieron a las turbas, persuadieron a un grupo de personas, persuadieron a una muchedumbre, donde exigían lo malo
y querían sacar lo bueno. Y siempre va a pasar eso. Fíjate que cuando alguien quiere decir que no vayas a Jesús, siempre van a ser en grupo. Y ese grupo va a tratar de persuadirte para que no recibas a Jesús en tu vida, para que no recibas a Jesús en tu familia, en tu corazón. Y entonces tal vez una persona que no sea muy buena influencia para ti va a persuadir a otras más para que tú no recibas a Jesús, para que lo saques, para que lo condenes, para que lo mates, para que precisamente no lo aceptes en tu vida. Versículo 24. Vamos a ir al versículo 24. Y nos dice, y viendo Pilato que todo era inútil, fíjense que Pilato hasta lo último, ya vamos a mirar en otros evangelios cómo fue que llegó eh, finalmente a ceder a la presión social. Dice, viendo Pilato que todo era inútil, sino que al contrario, iba aumentando el tumulto, mandó traer agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Entonces aquí viene algo importante. La turba, bueno, los sacerdotes empiezan los sacerdotes y los fariseos y los ancianos del pueblo empiezan a convencer a los demás de que pidan a Barrabás y no a Jesús. Pilato precisamente insistía, y lo están viendo en el versículo anterior, dicen que Pilato, él insistía, ¿qué mal ha hecho? Pero ellas cada vez gritaban más fuerte que sea crucificado. Y esto iba aumentando el tumulto, es decir, la gente iba aumentando, el tumulto, la presión social, llegó precisamente esa sociedad a exigir, llegó a gritar, llegó a hacer tumulto, llegó precisamente a realizar, si se puede como llamar hoy en día, los actos vandálicos, empezó el pueblo a movilizar y hubo presión social. Finalmente, y como ustedes lo están leyendo allí, decide traer agua, lavarse las manos y creerse inocente de la sangre de Jesús. Creerse inocente de la sangre de Jesús. ¿Mm? Así que cuando tú quieres ser firme, cuando vas firme precisamente y quieres tomar el camino de seguir a Jesús, el camino de recibirlo en tu casa, el camino de recibirlo en tu corazón, tal vez estas muchedumbres se van a empezar a lebrestar muchísimo más. Tal vez van a empezar a presionarte, tal vez van a empezar a hablar más duro, a reírse, a burlarse de ti, qué sé yo. Puede pasar, puede pasar. ¿Mm? Vamos a leer otro de los evangelios para seguir entendiendo el principio de entonces por qué Pilato condenó a Jesús. Ya tenemos el primer punto, que precisamente era el mantener su estatus, ¿sí? Y su poderío, porque estaba mal ante el César. Entonces él quiso salvar su vida. Marcos 15. Vamos a leer los versículos 13 al 15. Marcos 15, versículos 13 al 15. Y dice, ellos gritaban de nuevo, crucifícalo. Pilato les replicaba, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, crucifícalo. Fíjense cómo la cosa se fue agravando, el pueblo se fue desordenando y el pueblo precisamente exigía con más fuerza, crucifíquenlo. Versículo 15. Entonces Pilato, consintiendo en dar favor a la plebe o al pueblo o a las muchedumbres, ¿sí? Consintiendo en dar satisfacción a la plebe, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de mandarlo a azotar para que lo crucificaran. Entonces, ahí vamos. Tengámoslo ahí presente porque vamos a mirar el siguiente evangelio con el paralelo, precisamente con el paralelo, el relato paralelo, y eso está en Lucas 23, versículos 23 y 24. Lucas 23 y versículos 23 y 24. Y fíjense cómo empieza aquí el pueblo y la presión social, ¿sí? Precisamente cómo el pueblo empieza a ejercer una presión. Sigue diciendo, versículo 23, pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y su griterío se hacía cada vez más violento, tremendo. 24, por fin Pilato decretó que se ejecutara lo que ellos pedían. Lo que ellos pedían. Juan 19. Juan 19. Estamos viendo aquí cómo los mismos evangelios y la misma Biblia me empieza a explicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció. Ahora, Juan 19, versículos 12 al 16. Dice, desde entonces Pilato intentaba soltarlo,
Fíjense que cuando vimos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo nos decía que habiendo agotado las posibilidades hasta lo sumo, hasta el fin, trató de soltarlo. ¿Mm? Y aquí nos explica y nos amplía un poco más. Fíjense lo que dice acá. Desde entonces Pilato intentaba soltarlo, pero los judíos continuaron gritando, si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey se opone al César. Este punto es importante porque tiene que ver mucho con el primero, y es el hecho de que como Pilato estaba mal ante el César, ¿hmm? y Pilato estaba caído ante el César, esta parte con la que presionó al pueblo, perdón, con la que el pueblo lo presionó, precisamente todo esto tiene que ver con el hecho de mantener su estatus, de mantener su reinado, de mantener precisamente su vida. Grave error. Y fíjense cómo el pueblo utilizó unas técnicas de manipulación mental para que Pilato precisamente hiciera lo que el pueblo quisiera, lo que las muchedumbres decían, y no el buen consejo que le dio su esposa. Si lo ponemos en nuestra vida actual, mi querido joven, mi querida jovencita, habrá mucha gente que estará abogando y tal vez te manipule con muchas cosas para que no recibas a Jesús, para que conserves tu vida, para que conserves tus amistades, para que conserves el grupo que tenías. Pero siempre vas a tener el buen consejo, tal vez de otro amigo, tal vez de tus padres. Pero aquí Pilato, precisamente, aquí Pilato se dejó manipular mentalmente de esta presión social. Versículo 13. Pilato, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litostrofos, en hebreo Gábata. Era la Parasebe o el día de preparación de la Pascua. Y a la hora alrededor sexta, Pilato dice a los judíos, aquí tenés a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les pregunta, ¿por qué voy a crucificar a vuestro rey? Y los pontífices respondieron, no tenemos más rey que el César. En otra sesión vamos a explicar a fondo qué es lo que significa esto y qué tiene que ver con lo que la Biblia llama fornicación. ¿Mm? Fornicación. Versículo 16. Entonces, por fin, lo entregó a ellos, es decir, Pilato entregó a ellos, a Jesús, a los soldados, para que fuera crucificado, perdón, y ellos tomaron a Jesús. Así que voy a leer un último párrafo de este libro que les comento, El deseado de todas las gentes, y precisamente para poder ampliar qué fue lo que pasó. Dice, Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus preocupaciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido, poco después de la crucifixión, se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay camino que al hombre le puede parecer derecho, pero su fin son caminos de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes, y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Inhumano. Toda la multitud contestó, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lamentablemente el pueblo judío en el año 70 lamentaría estas palabras. Lamentaría estas palabras. Bien, vamos con las conclusiones. Vamos con las conclusiones. Las conclusiones con esto son las siguientes. Voy a poner aquí el avatar, el logo del ministerio, y vamos a las conclusiones. Finalmente, a ti siempre te van a llegar buenos consejos. Como te digo, de amigos, de tus padres, tal vez de aquellos amigos que están en la iglesia, tal vez del anciano, del pastor, ¿sí?
Siempre te van a llegar buenos consejos. Y el mejor consejo que alguien te puede dar es: recibe a Jesús en tu vida, recibe a Jesús en tu familia, en tu corazón. Apliquémoslo para las parejas que tal vez están pasando no los mejores momentos. ¿Mm? El mejor consejo que se les podemos dar es: reciban a Cristo en su matrimonio. Y Jesús va a salvar su matrimonio. Para las parejas que tienen precisamente la idea de casarse o de hacer un hogar, reciban a Jesús en su noviazgo y Jesús precisamente les va a indicar si el camino va bien o va mal. Siempre va a haber el buen consejo, pero a veces ceder ante la presión social, frente a la presión de un grupo de personas, puede hacer que rechaces o saques a Jesús de tu vida. Siempre van a haber personas que van a intentar sacarte del camino de la salvación y van a ejercer presión social y van a tratar de manipularte y van a tratar de decirte que su amistad se va a terminar o que ya no te van a volver a hablar para que tú conserves precisamente esas amistades que tal vez no son las mejores y tal vez no te están llevando a buenas cosas. ¿Mm? Pero la presión social puede hacer que rechaces o que saques a Jesús de tu vida. Y eso fue lo que pasó con Pilato. Precisamente ceder ante esa presión social, precisamente pensando en conservar su estatus y su vida que después le fueron arrancados, que después le fueron quitados, ¿m? Hizo que cometiera un grave error. Y un grave error que toda persona puede cometer en esta vida es rechazar a Jesús, es rechazar la salvación. Y hoy es un gran día para que precisamente lo aceptes. Y quiero orar por ti y quiero que en este momento eh, inclines tu rostro conmigo y que en este momento precisamente aceptemos a Jesús en nuestras vidas. Quiero que inclines el rostro y vamos a orar para que podamos terminar con el tema y pues vernos mañana en el tema que está muy bueno, está excelente el tema, no se lo vayan a perder. Eh, y pues bueno, quiero orar por ti, por tu vida. Acepta a Jesús. Si tienes problemas con alguna adicción, llámese pornografía, llámese la masturbación, llámese el cigarrillo, el alcohol, alguna sustancia psicoactiva, el mejor consejo es: deja que Jesús entre en tu vida y te quite eso. No cedas a la presión social. Tus amigos no te van a salvar. Jesús sí te va a salvar. Pero deja que Jesús entre en tu vida. No lo saques. No lo mates. ¿Mm? Porque sacar a Jesús de nuestras vidas es camino de muerte. Oremos. Señor, te damos gracias por este tema que nos acabas de tener. A través de tu palabra nos has explicado precisamente estos principios tan importantes y todo nos lleva precisamente a que podamos tomar el buen consejo, que es aceptar a Jesús, precisamente que es hacerlo el rey de nuestras vidas y que nuestra vida sea regida por Él. Por favor, Padre, ayúdanos porque hay presión social, hay cosas que queremos conservar, que no son buenas ante tus ojos, pero que nos quieren alejar de ti. No queremos alejar a Jesús, queremos que entre en nuestras vidas, que entre en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Amén. Bien, quiero agradecerte por habernos acompañado durante esta noche. Te esperamos mañana con otro excelente tema. Precisamente tiene que ver con la muerte de Jesús, tiene que ver precisamente con su descanso en el sepulcro. Y vamos a entender precisamente por qué Jesús estuvo en el sepulcro el sábado y por qué es tan importante el sábado para todo esto. Así que nada, te espero mañana en nuestra transmisión en vivo. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Y pues gracias de nuevo por haber estado en esta transmisión. No olvides tu like, no olvides compartir. Esperamos ya mañana solucionar nuestro problema con la webcam. Pero si no es así, lo más importante de todo esto es que esté la palabra de Dios presente para explicarnos
precisamente qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te bendiga en todos tus caminos.